Y vamos a ver, como dice ahí, la doctrina de la justificación. Quiero dar gloria a Dios porque yo ya no veía y ahora veo. Como dice el ciego, antes no veía, ahora veo. Antes no veía. Así que, bien por eso. El tema de la justificación. Vamos a hacer un poquito un contexto para poder entender bien de qué se trata esto. Dice Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo creo que este versículo, Romanos 3, 23, debe ser de los más mencionados en la Biblia, de los más conocidos también en la Biblia, y de los más explicados también en la Biblia. Básicamente, ¿qué es lo que dice este versículo que les acabo de decir? Romanos 3, 23. Prácticamente no hay que analizarlo mucho, se entiende ya diciéndolo. Por cuanto todos pecaron, y siempre yo escuché montones de predicaciones, montones de estudios, donde dice, no dice algunos, no dice muchos, dice todos, todos. Y ese todos nos incluye a todos los que estamos acá e incluso a los que no están acá. Y nos da un condicionante. ¿Qué significa un condicionante? Por cuanto todos pecaron, porque como todos pecaron, ya que todos pecaron, ¿qué sigue después? Están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, lo que nos dice ese versículo es: todos pecaron, todos pecamos, yo también. Por lo tanto, yo estoy destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituido? Hace el año pasado, este es el año 2025, el año 2024, comenzamos el año, en enero, haciendo un estudio del libro de Romanos. Vimos todo el libro de Romanos. Prácticamente fue versículo por versículo que vimos. Y cuando llegamos a este versículo, descubrimos que la palabra griega que se traduce como destituido significa expulsado, arrojado, echado. Por lo tanto, como estamos o como somos pecadores, Dios nos echó, nos expulsó, nos empujó de su gloria. ¿Sí? Pero también una traducción del griego antiguo quiere decir: por cuanto nosotros somos pecadores, ¿sí?, nuestra naturaleza es insuficiente para llegar a la gloria de Dios. ¿Sí? Solamente estamos hablando de un versículo, Romanos 3:23. Pero este concepto de que somos pecadores no es algo que se genera en el Nuevo Testamento, sino se genera ya en el Antiguo Testamento. Busquen Salmo 14. Fíjense lo que dice Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, dice Dios. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos, Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, alguien que buscara a Dios. Todos se desviaron, dice Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea, volvemos al contexto. Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores y que nuestra capacidad, nuestra naturaleza nos hace insuficientes para llegar a la gloria de Dios. Y Salmo 14 dice que todos somos corruptos o corrompidos. ¿Y qué significa corrompido? Algo que está desviado, algo que está sucio, algo que no está en las condiciones óptimas. Eso significa corrompido.
Fíjense lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, no sociedad, suciedad. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, nuestras maldades, nuestra corrupción, nuestra alma corrupta, corrompida, nos lleva hacia el mal. Salmo 14 dice: Dios miró desde los cielos a ver si había alguno entendido que buscara a Dios, y no encontró ninguno. Por lo tanto, nuestra condición, después de haber leído solamente estos 3 versículos, pero hay muchos más, nuestra condición, ¿cuál es? Dicho lo más fácil posible, estamos en el horno. No tenemos salida, no tenemos solución. Realmente estamos complicados. ¿Por qué es necesario hacer este contexto primero para poder entender una doctrina maravillosa, una enseñanza, una idea que está muy entrelazada en la Biblia, y es el tema de la justificación? Porque para poder entender la justificación primero tenemos que entender el contexto, dónde estamos, qué somos. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Nosotros, en nuestro idioma castellano, en nuestro diario hablar, nosotros, los que estamos acá, entendemos por justificación una cosa, pero en la Biblia la justificación significa otra cosa. ¿Qué entendemos nosotros por justificación en nuestro diario hablar? Yo justifico algo que hago, ¿no? Hago algo y lo justifico. ¿Qué significa justificar? Lo argumento, ¿sí? Lo explico, digo por qué lo hice. Ahora sí, ¿por qué le contestaste así? Y yo doy mi argumento. Yo te estoy justificando por qué hice eso o por qué dije eso, ¿sí? En el lenguaje de la Biblia, justificar quiere decir otra cosa. Quiere decir algo, no sé si totalmente distinto, pero es otra cosa. Y ahora vamos a ver por qué. La doctrina de la justificación, definición, que dice, la palabra griega es dikaiō, y es un término legal, no es un término de nuestro diario hablar. ¿Qué significa con un término legal? Es algo que se usa en los juicios. Cuando alguien va delante del juez, ¿sí? Por algún motivo, por algún pleito, por alguna contienda, por algo que no está de acuerdo con alguien, el juez decreta, dice y justifica. Eso es lo que significa dikaiō, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Y significa declarar justo, declarar inocente, declarar, determinar, ¿sí? Pronunciar. Eso significa esa palabra en griego. Por lo tanto, la palabra justificar en la Biblia no es ni más ni menos que una declaración de Dios. Dios dice, Dios declara, Dios nos pone en una posición
de justos. ¿Por qué? Porque Dios quiere. Antes de eso, pasaron algunas cosas en nuestra vida. ¿Hasta ahora me van siguiendo? Porque hay muchas doctrinas que se enseñan en la Biblia, pero yo creo que este es el nudo realmente de todo lo que viene después. ¿Por qué? Porque Dios nos declara, Dios decreta, Dios dice que somos justos. Ahora, cuando comenzamos con esto, yo les había dicho, vamos a poner en contexto, vamos a decir cómo es la situación. Y recuerden ustedes, Romanos 3:23, ¿qué dice? Que somos pecadores. Salmo 14, ¿qué dice? Que somos pecadores. Isaías, que leímos también, ¿qué dice? Que somos pecadores. Y sin embargo, Dios decreta, Dios dice, Dios da la orden de que somos justos. Es increíble, es impresionante. ¿Cómo puede ser que Dios, que es justo, Dios que es justo, Dios es rey? ¿Amén? Dios es soberano. ¿Amén? Dios es el jefe. ¿Amén? Él dice, yo justo. Siendo que en su propia palabra dice que somos pecadores. ¿Cómo puede darse eso? ¿Cómo puede ocurrir esto en nuestra vida? Primero y principal, porque es un acto soberano de Dios. Dios lo determinó, Dios lo quiso. ¿Podemos pasar al siguiente? Ahí dice la declaración legal de Dios. Dios dice que somos justos. ¿Sí? No es un proceso, no es un cambio interno, no es algo que está produciéndose en nuestra vida, no es una transformación interior, moral, es un acto judicial de Dios. Es un acto por el cual Dios, como el juez cuando golpea el martillo y dice, ¿cómo dice los cosas? Golpear dice, ya está hecho, será justicia, algo así. He dicho, ahí está, ¿quién dijo he dicho? Ahora, he dicho. Dios dice, he dicho. Sos justo. ¿Y quién le va a decir algo a Dios? ¿Quién le va a decir algo a Dios? Dios dice, sos justo. Pero Romanos 3:23 dice que soy pecador. Isaías dice que soy peor que un trapo de inmundicia. Salmo 14 dice que Dios mira desde arriba y no encuentra uno. Y sin embargo, y a pesar de todo esto, Él dice, sos justo. Es increíble, es maravilloso. Es espectacular esto. Porque ¿quién se conoce más a uno mismo que uno mismo? Y yo, para ser sincero, y yo siendo sincero y siendo absolutamente honesto, yo no puedo entender cómo Dios me ve a mí como justo. Yo sé lo que hago, y sé lo que pienso, y sé cómo actúo. Y sin embargo Dios me dice, vos sos justo. ¿Por qué? Porque yo lo decreté. Porque yo quise. Y porque yo lo determiné. El acto es un acto judicial de Dios, mediante el cual Dios perdona todos nuestros pecados. Y fíjense que ahí está dicho, los pecados pasados, los pecados presentes, y tengo mala noticia, los pecados que vamos a hacer mañana o dentro de un rato.
porque vamos a seguir pecando. Puse más grande, declara al pecador justo, declara, Dios dice, yo digo que camina justo. Yo digo que camina justo. ¿En base a qué? A la justicia de Cristo. Y aquí está la llave, la puerta de entrada para poder entender un poco más esta doctrina. Y la justificación cuenta al creyente como si hubiese cumplido toda la ley. ¿Quién fue quien cumplió toda la ley? Cristo. Hasta ahí vamos entendiendo, paso por paso vamos a entender. O alguno se quedó en el camino. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente? Volvemos. La justificación no es santificación. Y esto es importante entender. La justificación no hace al creyente, no te hace a vos justo. Porque eso es santificación. Sino que lo declara justo. ¿Se entiende la diferencia? Por sus ojos, por sus miradas, por sus caras, me parece que nos quedamos ahí, ¿no? La justificación no hace al creyente justo, sino que lo declara. Hay un juego de palabras, pero ¿se entiende o no? ¿Qué es lo que declara justo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que declara justo? Entonces, si no declara el creyente justo. Sí, declara justo, pero no lo hace. Exacto, no lo santifica. No lo Volvemos a pasos atrás donde decíamos que Dios declara, Dios dice, Dios decreta que vos sos justa. Lo cual no quiere decir que sea. Exactamente. Lo cual no quiere decir que vos sos justa. Porque para que uno sea justo, debe cumplir con la ley de Dios. ¿Y nosotros cumplimos la ley de Dios? Por eso, gracias. Ahí está. Gloria a Dios, lo vamos desentrañando. ¿Se va comprendiendo? La justificación no me hace justo. Dios dice que yo soy justo. Me declara justo, me declara inocente. A ver, vamos a hacerlo así más fácil. Yo robo un banco. Yo robo. Voy a juicio, me agarra la policía, voy a juicio y el juez me dice inocente. Pero lo robé. Acá es lo mismo. Yo soy pecador. Pero Dios dice, sos justo. Eso como cuando los papás, cuando el nene viene y le pide a un amiguito y dice, bueno, no, pero vos sos bueno. Yo sé que vos sos bueno. El nene no es bueno, porque lo fajó, pero los papás, como justificamos y perdonamos, vos sos bueno, mi amor, no lo vas a hacer más. Bueno, es un ejemplo, está bien. ¿No? No, pero bueno. Para que te declaren justo tenés que tener un buen abogado. Y ahí entra Jesús. Amén. No me spoilees, Agustina. Sí, sí. Nosotros somos justificados por la fe. Amén. No me spoilees, Rosita. Estamos adelantadas. ¿Qué decía Remito? No, pero no, porque estaba por decir lo mismo que San Juan dice que si tenemos pecado, abogados tenemos. Como que antes no teníamos quien se exponga por nosotros, pero ahora tenemos un abogado que es Cristo, que está delante nuestro. Pero muy bueno, la verdad muy bueno. Este es les vuelvo a decir, es de todas las doctrinas que intervienen en lo que acá se dice con bombos y platillos soteriología, sonando pomposo. Yo creo que este es el nudo, el real nudo, el comprender la obra maravillosa de Dios,
que a pesar de ser pecadores, Él nos declara justos. ¿Sí? No es un proceso. ¿Qué significa esto? No es algo que va pasando en el tiempo y con el tiempo estamos más justificados. Yo estoy más justificado hoy que ayer, pero menos que mañana, como dice el tango, ¿no? No significa eso. Significa que en el momento que acepté al Señor Jesucristo en mi vida, Dios me justificó y me hizo justo. Vamos al siguiente, por favor. Y aquí está el nudo, y acá ya entramos. Algo que lo busquen para que podamos leer. Yo puse ahí solamente la idea central, pero me gustaría que podamos comprender todo el versículo. Tenemos Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Qué dice? Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús perdona. Amén. Decimos que por la gracia, gratuitamente por su gracia. Viene a explicar algo que ya habíamos visto antes. Por decreto de Dios, porque Dios quiso, por su gracia. Después dice Romanos 5:1. Este versículo me parece maravilloso y lo pueden aprender de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fíjense lo que dice. Yo me estoy acordando ahora en este momento cuando habíamos visto el tema de la propiciación. Romanos 1:17, si no recuerdo mal, es este. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Perdón, era el 18, perdón. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo leemos de vuelta, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa la ira de Dios? Habíamos visto en aquellos días cuando vimos el tema de la propiciación, la ira de Dios no es el enojo, no es la bronca, no es, hablando bien en español, no es el enfado, no es la contrariedad, es la condición de Dios. Es la condición de Dios. Dios no puede aceptar, no puede estar cómodo, no puede convivir con la injusticia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces dice, la ira de Dios, el enojo de Dios, la incomodidad de Dios, se revela. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la palabra revela es la misma palabra apocalipsis, que significa descubrir? Por lo tanto, la condición de Dios, la esencia de Dios, se da a conocer, se muestra, se descubre contra toda injusticia e impiedad de los hombres. ¿Sí? Ahora, si la justicia, la ira de Dios se manifiesta, se da a conocer contra la injusticia de Dios, no puede haber paz de Dios con los hombres. ¿Se comprende? ¿Los estoy llevando muy profundamente? Háganme señal que está perdido. Doy por entendido que está bien. ¿Se comprende? Romanos 1:18 dice, la ira de Dios. Dios no puede convivir con la injusticia, con la maldad, con el pecado. Dios no puede. ¿Por qué? Por su condición santa y justa. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, ahora tenemos paz. Justificados pues por la fe. ¿Sí? Y como dijo Agustina, en el medio, para que Dios nos declare justos, es porque interviene una persona, interviene alguien que hace un trabajo maravilloso y es el que nos reconcilia con Dios. Y ahí está bien resaltado,
2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Gente, si pueden marcarlo en sus Biblias, márquenlo. Porque este versículo es la clave, la llave para entender la doctrina de la justificación. ¿Se acuerdan? Decíamos al comienzo, en nuestro idioma normal, en nuestro habitual decir, como hablamos todos los días, justificar es argumentar. Yo hice esto, entonces te explico por qué lo hice. Lo estoy justificando. O cuando uno dice o hace cosas. ¿Vieron cuando a veces uno contesta mal a alguien y uno le dice, ¿por qué le dijiste eso? Y porque estoy justificando lo mal que me porté, lo mal que hice, lo mal que pensé, ¿no es cierto? Me estoy justificando, estoy argumentando a mi favor. En el caso de la Biblia, no es argumentar a mi favor, sino es una acción deliberada de Dios, una acción que Dios decide tomar a favor nuestro y que es la de considerarnos, decretarnos justos. Ahora, ¿por qué este versículo es la clave? Fíjense lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este versículo se produce o se explica o se enseña algo que es fundamental en nuestra vida y se llama imputación. Nosotros los argentinos, voy a hacer un paréntesis, nosotros los argentinos estamos muy acostumbrados, si somos de mirar noticieros, y si no miramos noticieros, de alguna forma nos enteramos. En este país hay muchos juicios de todo tipo, fundamentalmente de corrupción, que este metió la mano en la lata, que el otro acá, que el otro allá, que el testigo de acá, que el testigo de allá, y generalmente escuchamos una palabra que dice fue imputado. ¿Lo escucharon eso? ¿Sí? ¿Qué significa imputación? ¿Saben qué significa? Cargar algo a alguien. Yo imputo a alguien, yo estoy cargando a esa persona con algo. Por lo tanto, una persona, en nuestro diario vivir acá en Argentina, cuando nosotros escuchamos tal persona fue imputada, significa que le fue cargada o la culpa, o la sospecha, o algo tiene que explicar. Por eso significa que fue imputado. ¿Se comprende? ¿Sí? En este versículo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, comienza a producirse lo que se llama la imputación. Y algunos dicen es una doble transferencia. Ahora vamos a explicar bien de qué se trata la doble transferencia. ¿Podemos pasar al siguiente? Nuestro pecado es imputado a Cristo, es colocado en Cristo. Nuestro pecado, Dios lo pone sobre Cristo. Dice Isaías 53:6, dice que en él cargó, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mi pecado, tu pecado, nuestro pecado fue puesto en Cristo, fue imputado a Cristo, fue colocado en Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Y 2 Corintios 5, 21 dice: Cristo fue hecho pecado por nosotros, el versículo que habíamos visto antes. Por lo tanto, nuestros pecados fueron transferidos
nosotros le pasamos nuestro pecado a Cristo? Dios pasó nuestros pecados a Cristo. ¿Se entiende? Vamos al siguiente. Dice la justicia, su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Jesús es pasada a nosotros. Podemos leer de vuelta, podemos volver para atrás, y si no lo leo yo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Ahí está la parte, la segunda parte, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿quién? Dios. Dios lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, a Jesús, Dios lo hizo pecado. Y la segunda parte dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hay esa doble transferencia que yo le decía. Nuestros pecados fueron transferidos a Él y su justicia, Él cumplió con la ley. Absolutamente cumplió con toda la ley. Y no conoció pecado, su justicia fue transferida a nosotros. Lo que dijo Agustina, lo que dijo Rosita, que yo un poco en broma dije, no me spoileé. Ahí está la explicación de por qué Dios nos considera justos. Por medio de la fe. Nosotros no merecemos llamarnos justos delante de Dios. Nosotros no estamos en condiciones de absolutamente nada delante de Dios. Pero sin embargo Dios decretó, Dios dijo, Dios dio la orden y dijo: Leonel es justo, pero yo lo conozco para mí. Si yo te conto, es justo. Delante de mis ojos Leonel es justo. Porque Él creyó y porque Él tiene fe. Ah, Señor, pues si yo te hablara de Isaac, tenés tiempo, sentate, tomá asiento y te voy a contar de Isaac. Él es justo. Dios dijo que es justo, porque Él creyó. Y así por cada uno de nosotros. Por eso también les dije, nadie conoce mejor mi vida que yo mismo. Nadie conoce mejor tu vida que vos mismo. Así y todo, Dios nos hizo justos. Así y todo. Dios nos justificó. Pasamos en el libro. Una cosa, aparte en el versículo también dice que Dios lo hizo pecado y no pecador, porque Jesús no pecó. Amén. Entonces Él fue el objeto pecado que nosotros cometemos, lo que Jesús nunca fue pecador, sino lo hizo pecador. Muchas veces Él fue nuestra propiciación, la ofrenda agradable, la ofrenda apta que Dios pudo aceptar por nuestros pecados. Pero como todo se entrelaza, todo tiene, nada está suelto, no hay nada que no concuerde con la idea general. La expiación, la propiciación, el llamado, la predestinación y ahora la justificación. ¿Sí? Somos declarados justos por un precio altísimo. Altísimo. Por eso cuando el pastor siempre dice la salvación, cuando él escucha que dice la salvación gratis, no es gratis. Alguien pagó. Fue Dios que pagó con la vida de su hijo. Vale, así salió caro el tema. Vamos a la otra, porque acá ya lo habíamos visto que su justicia es imputada a nosotros, la justicia de Dios. Por lo tanto nosotros, la justicia de Jesús, por lo tanto nosotros somos justos. Cuando Dios justifica, fíjense los beneficios de la justificación. Cuando Dios justifica, tenemos paz para con Dios. ¿Pueden ir buscando los versículos
porque yo ahí lo resumo, pero tiene una riqueza muy grande cuando leemos todo el versículo, todo el pasaje. Romanos capítulo 5, versículo 1, recién lo habíamos leído. Amén. Por lo tanto, tenemos paz. Al Señor declararnos justos, nos reconciliamos con Dios. No hay nada que nos aleje de Dios. Dios nos mira a nosotros y dice, cuentas claras. Está todo ok. Está todo perfecto. No me debes nada. Hay paz. No hay conflicto. Después, ¿qué dice? No hay más condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Este también es de los versículos más conocidos. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación, ninguna acusación, ni siquiera alguna sospecha hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque fuimos justificados por Dios. Adopción como hijos, Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por el simple hecho de creer, por el simple hecho de creer en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, el Señor nos adoptó como hijos. ¿Les entra en la cabeza lo que es adoptar? ¿Les entra en la cabeza lo que es adoptar? ¿Cómo? Tomar algo como propio, tomar un hijo como propio. Es llamar a alguien, invitarlo a tu casa y decirle todo lo que hay en mi casa ahora es tuyo. Y alguien que no lo merecía. Es decir, acostarte, comer, vivir con nosotros, bañarte. Esta es tu casa, te adopto. Pero encima de eso, como dice Gabriela, alguien que no lo merece, nosotros. Alguien que no lo merece. Y sin embargo el Señor nos adopta, nos llama y nos dice, vení, pasa, esta es tu casa. Un dato es que en el tiempo que se escribió ese versículo, uno podía tener un hijo y lo podía desheredar, pero si uno lo adoptaba no lo podía echar jamás. Exactamente. Era una ley. Era una ley. Exactamente, una ley judía. También dice seguridad eterna. Romanos 8:30. Esto también es conocido como la escalera de la salvación. 8:30. De los que predestinó, a estos también llamó. De los que llamó, a estos también justificó. De los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Cada uno de nosotros, de los que estamos acá, somos justos delante de Dios. Y el paso siguiente que nos espera, ¿cuál es? La glorificación. La glorificación. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que está adelante en nuestro camino. Por lo tanto, tenemos la seguridad eterna de que lo que viene es la glorificación de nuestras vidas. Porque el Señor ya nos justificó. El Señor ya nos considera justos. Y por último, dice acceso a la presencia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si son observadores, habrán notado que la gran cantidad de versículos que hemos visto hoy provienen de un solo libro. ¿Cuál es ese libro?
si bien la doctrina de la justificación está diseminada en toda la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento también. Por ejemplo, dice que Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. Por lo tanto, Dios justificó a Abraham también. Y era el Antiguo Testamento. Pero fíjense ustedes, la gran cantidad de versículos que fueron mencionados hoy están en Romanos. ¿Y por qué están en Romanos? ¿A quién le escribió Pablo este libro? A los romanos. 4, ¿no? ¿Pero por qué le escribió? Porque de acuerdo al reglamento y a la ley romana, a los cuales Pablo les está escribiendo, le tiene que hacer un enfoque, le tiene que hacer una visualización en cuanto a la ley romana. ¿Cómo puede ser una persona condenada, una persona corrupta, una persona alejada de Dios, que se transforme en justo? ¿Se entiende? Por eso el libro de Romanos, y voy a decir algo que también lo dijimos el año pasado, el libro de Romanos es la llave para poder comprender todo el Nuevo Testamento. No significa que si yo leo Gálatas, si yo leo Efesios, si yo leo Filipenses, no voy a entender. Sí voy a recibir sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Pero si leo Romanos, voy a entender todo ese estado anterior a la salvación. Porque Romanos dice, todos pecamos, todos somos corruptos, todos estamos en franca bancarrota. Y sin embargo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Romanos es la clave para entender esto. Sigamos, Lili. Falta, creo que uno más, ¿no? Creo. La justificación, entonces, es solo por gracia. Nuestra salvación es por gracia. Nosotros no merecemos nada. Nosotros no alcanzamos. Nuestra condición, nuestra naturaleza es insuficiente para los estándares de Dios. Nuestra condición es, francamente, totalmente limitada. No sigamos. La justificación es solamente por gracia. Solamente porque Dios quiso. Solamente porque a Él le vino ganas de hacerlo. La salvación es en Cristo solamente. La justificación, perdón, solamente es en Cristo. El Señor no nos justificó y nos declaró justos sin nada. Fue nuestra fe en Cristo y en la justicia que Él vivió en la tierra la que a nosotros nos permite ser justificados delante de Dios. Y es solamente por fe, no por obras, no por lo que hagamos, no por cumplimiento de la ley, porque ya sabemos que no podemos hacerlo. ¿Sí? Satanás se empeña día a día en nuestra vida de que nosotros creamos. Satanás es el padre de mentira. Entonces está continuamente tratando de engañarnos. Continuamente, permanentemente. Satanás no descansa nunca. Continuamente nos está bombardeando con ideas o con cositas para que nosotros creamos sus mentiras. Nosotros no estamos exentos, no estamos, somos vulnerables a las mentiras de Satanás. Y continuamente Satanás nos está diciendo, venís todos los domingos, no sos justo, no faltás nunca, vos sos justo. Cantás fuerte cuando pasan a cantar y dirigen los coros, vos cantás fuerte, vos sos justo. ¿Pones el diezmo? Siempre, Señor, vos sos justo. Si llueve, hace frío, si hace calor, vos venís primero y te vas último, vos sos justo. ¿Te llevas bien con todos los hermanos? Vos sos justo. El pastor te dice que hagas algo
y vos lo haces, vos sos justo. Nada de eso te hace justo. Nada. Podés venir todos los domingos, podés venir todos los jueves, podés poner el tiempo y más, podés hacer todo lo que quieras. Pero no es por obras, no es por lo que hagamos, ni siquiera es por lo que somos, es por fe. Es por la fe en nuestro Señor Jesucristo que somos justos. Y solamente por la fe, solamente porque Él es justicia. ¿Se comprende? La justificación es el muro, la justificación es la puerta. Una vez que entendemos y comprendemos esto, no nos queda otra cosa que decir gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sin merecerlo. Gracias, Señor, porque no tengo absolutamente nada a mi favor. Nada. Y sin embargo, creí en la obra de Jesucristo, la cruz del Calvario, y me hiciste justo. Y ahora tengo paz con vos. Tu ira, tu enojo, tu condición se rebelaba contra mi condición. Mi condición era la de pecador. Y no podía haber compatibilidad entre la santidad suprema, absoluta, completa de Dios y mi corrupción. No podía haber, no se puede juntar el agua y el aceite. No se podía juntar la santidad de Dios con mi corrupción, con mi pecado. No había manera, no es posible eso. Y sin embargo, a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y de la justicia completa de Jesucristo, es que yo tengo ahora acceso al trono de gracia. Y ahora estoy en paz con Dios, porque soy su hijo. Y no solo esto, sino que también me adoptó como hijo. La justificación es la llave. La justificación es la puerta. La justificación es la obra maravillosa de la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz por nosotros. ¿Amén? Hasta aquí hemos llegado hoy con el tema de la justificación. Deseo de todo corazón que sea de bendición, tanto como fue para mí cuando me zambullí en este tema. Y voy a seguir metiéndome porque es fascinante, es maravilloso. Y a medida que uno se va metiendo más, y los invito a que ustedes también lo hagan, a medida que más se van metiendo, uno siente que Dios lo agarra la mano y dice, vení que hay más todavía, vení que hay más, vení que hay más. Y lo va llevando, justos delante de los ojos de Dios. No por lo que soy, no por lo que hago, sino porque Él lo decretó. Y si Él lo decretó, ¿quién le va a decir algo? Así que lo lamento. Si a alguno no le gusta que yo sea justo delante de Dios, háblenlo con Dios. No es mi tema, Él lo declaró. Y así Él ha dicho. Amén. Que Dios lo bendiga.